Cuando estás haciendo divulgación ambiental, piensa si estás hablándole a los convencidos, si estás hablándole a tu gente, si estás hablándole a los que te conocen. Porque igual tenemos que dejar de hacer educación ambiental, divulgación ambiental, para hacer seducción ambiental, para atraer a esos sectores de la población que no quieren escucharte. Hay que seducirlos con nuestro mensaje, hay que seducirlos para la causa. Hay que ganarte a todos esos otros sectores, para que esto tenga sentido. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 111 del martes 28 de septiembre, hablamos sobre cómo hacer comunicación ambiental o divulgación ambiental o resolver conflictos, sociedad, conservación. Bueno, ahora entramos a eso, ¿no? Que me apetece un montón. Que es un tema que nos gusta a los dos bastante, el tema este aquí, salseo y cabrearnos con gente y esas cosas. Y peliagudos, temas peliagudos donde los haya. Pero antes, ¿no? ¿Qué tal tu semana? Pues podcast y más podcasts y nuevos podcasts y más podcasts. Vamos a tener más podcasts en la red, ¿no? Pero un montón, además. Y anuncios guays también, ¿no? Así, alguna cuña nueva que viene que está muy chula. Ya verá, a ver si, igual con este episodio ya hay cuña nueva. A ver qué pasa. Igual. ¿Y tú, Juan, qué tal? Pues yo, mira, está haciendo muchas cosas, pero voy a centrarme en un tema que de estos que cuando salen bien respiras, porque no sé si lo hemos comentado, a GeoInnova tuvimos un pequeño hackeo web, cosas que pasan en la web, sobre todo cuando son grandes, y llevamos un mes arrastrando, aunque la web estaba limpia, eso fue cuestión de horas, llevamos arrastrando con temas de un hackeo raro, ahí casi un mes. Y por fin, después de un mes, parece que hemos dado con la tecla. Ha requerido cambio en la arquitectura interna de la web, o sea, a ese nivel hemos tenido que hacer cambios, pero hemos estado trabajando en eso, en muchas más cosas, pero esta semana, algo así, que es un cambio tan gordo, que además, si la gente entra a ver en GeoInnova la parte de formación, va a haber un cambio bastante gordo. No solo de cara, sino internamente también es gordo y bueno, y parece que ya van solucionándose los problemas que teníamos, que son de esas cosas cuando te dicen que el problema está solucionado, como que se te cae una lagrimita y todo. Y nada, pues con eso, básicamente con eso he estado, con muchas más cosas, pero eso es lo que quería destacar. Muy bien. Bueno, y doy paso al invitado, Enoc. Venga, preséntanos a quién tenemos hoy. Pues hoy tenemos a Carlos Castillo Gómez, que es biólogo, especialista en comunicación ambiental y mediador de conflictos entre ciencia y sociedad. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Oye, de la presentación la he hecho cortita, sé que te dedicas a un montón de cosas, pero ¿más o menos es eso a lo que te dedicas? No, intentamos dedicarnos a eso, efectivamente. Intentamos dedicarnos a traducir esa ciencia a la gente y hacer que les parezca interesante, efectivamente. Y yo además tengo que decir que a Carlos lo conocí en el Conservío, hace 2 semanitas estuve en el Conservío, nos dio una de las ponencias y a mí personalmente me encantó la forma en la que afrontaba el tema de esta divulgación, así que le dije, Carlos, tienes que venirte al podcast, y Carlos dijo, venga, vamos a poner fecha. Y así que 2 semanas después aquí lo tenemos. Claro que sí. Bueno, no, ¿vamos con el empleo o alguna cosita más quieres decir? No, venga, dale a la musiquilla. Bueno, y antes de entrar en harina, ya sabéis que Enoc Martínez, que es el director de la web www.trabajaenmedioambiente.com, ya sabéis, el buscador de empleo para el sector del medio ambiente, siempre nos trae un consejito de empleo. Así que, Enoc, ¿qué consejo nos traes hoy? Pues un consejo facilito y que no sé cómo no lo había dicho antes. Y es que, vamos a ver, cuando... se resume muy fácil, utiliza un calendario. Así lo resumimos. Utiliza un calendario o una herramienta de productividad, lo que quieras, que sea digital o que sea en papel, me da absolutamente igual. Pero algo tienes que utilizar, un sistema para poner negro sobre blanco las acciones que vas a hacer, que vas a conseguir. El hecho de escribir o el hecho de poner negro sobre blanco
las ideas ayuda a bajarlas al terreno, a hacerlas realidad, a que realmente digas, sí, esto lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Y si tengo que todos los días dedicarle X tiempo a buscar en buscadores, ofertas de empleo, o a enviar mails a determinadas, yo qué sé, investigadores, lo que sea, pero póntelo y cumple el calendario. Bueno, por lo menos póntelo en el calendario. Luego ya vas lidiando el día a día como puedas, pero por lo menos que esté negro sobre blanco. Y si vas a hacer marca en redes sociales, pues lo mismo. Apúntate 2 horitas al día, 1 horita al día o 3 horas al día, lo que quieras para hacerlo, que si no al final se empieza muy bien y como no te lo bloquees en un calendario no lo haces. Efectivamente. Bueno, venga, hazle la pregunta a nuestro invitado. Bueno, Carlos, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué era lo que querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Bueno, pues fíjate, ¿no? Había ahí una evolución desde lo que quería ser de pequeño hasta lo que quería ser de mayor, ¿no? Una evolución creo que casi natural y obligada un poco por el contexto que me ha tocado vivir, ¿no? Cuando yo era niño y veía esos documentales de las dos que ahora critico de manera furibunda, pues yo fui un enamorado de eso, ¿no? Yo babeaba con Attenborough y compañía y lo sigo haciendo, ¿no? Pero de otra forma, digamos, eso lo vemos. Entonces, yo quería ser eso. O sea, yo me imaginaba, al principio, de verdad, que quería ser veterinario, ¿no? Porque era como esa profesión que asociamos siempre, ¿no?, a los animales, ¿no? Yo cuando jugaba con mi granja de Playmobil y con tal, pues claro, yo me imaginaba siendo veterinario, hasta que me di cuenta de que era un poco aprensivo abriendo animales en canal, ¿no? Y vi que no era, desde luego, para mí. Entonces, descubrí que había una profesión que se llamaba ser biólogo y yo dije, yo quiero ser eso. Entonces, cuando era pequeño, quería ser biólogo, claramente, hacer biología de campo y demás. Y es lo que comencé haciendo. Es que con 18 años empiezo a trabajar montamos, digamos, el primer proyecto de reintroducción del que formamos parte, que dirigimos, con Fermín Galopimilla, en este caso, un proyecto que tiene una historia muy bonita, que el otro día comentábamos en el Conservío, ¿no? Con una servilleta que fue el origen de todo. Y entonces comenzamos a trabajar pues, con diferentes especies, con ascón peregrino, con lechuza blanca, con una serie de especies, no solo aquí en España, sino también en Inglaterra, en Senegal, Gambia y tal. Pero llega un momento en el que empieza a tener muchas referencias de que realmente, lo primero, hay mucha gente con muchas ganas de hacer trabajo de campo y eso, digamos, que te da cierto respiro porque sabes que hay gente que va a ocupar ese trabajo, ¿no? Es decir, que si sale una plaza para ponerle radiotransmisores a elefantes, te aseguro que se cubre en 2 minutos, no hay problema. Sin embargo, nos olvidamos de que al final los problemas de los animales no son problemas estrictamente de los animales, son problemas de personas. Lo que pasa es que, curiosamente, tenemos un sector que encima no le gustan las personas, que reniegan de las personas, que siempre están criticando a las personas porque las personas son un coñazo y son el cáncer de la tierra y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, tenemos un problema en la profesión porque tenemos como lema, como eslogan, es que la frase está trágica de yo que prefiero a los animales a las personas. Si alguien le hubiera pedido que tuviera que elegir. Es decir, y como si hubiese conocido a algún alcalde o algún consejero o lo que sea que fuera un gato, ¿no? Es decir, lo que no tiene mucho sentido. Entonces, ahí entendí que había una necesidad. Es decir, realmente había una necesidad porque creo que se hablaba en idiomas distintos, ¿no? Es decir, que la sociedad, la ciencia, la biología en este caso, la biología de la conservación, que el otro día comentábamos, ¿no? que tiene 2 problemas, y uno es la biología y otro es la conservación, pues tenía un problema. Y entonces nos planteamos, me planteo en este caso, intentar mediar ahí, ¿no? Es decir, ser un poco como el aceite, como el lubricante entre esos 2 mundos que a veces no se tocan y cuando se tocan muchas veces se tocan mal, se tocan brusco. Pues genial, vamos, tengo unas ganas de empezar a entrar al tema, pero es que no puedo, vamos. Sí, porque además eso, has llegado, joder, me gusta porque has dicho cómo has llegado hasta ahí, pero o sea, el por qué tú estás trabajando donde estás, en plan, porque creo que soy útil aquí, me encanta, o sea, es como, creo que soy útil y voy a funcionar aquí, así que me encanta. Enoch, vamos entonces con el tema, ¿le vas a preguntar algo más? No, solo iba a decir que justamente yo tengo un charco desde hace muy poquito, tengo un podcast que se llama El Charco, que me meto en charcos, y que básicamente hay uno hace poco que decía, ¿cuál es mi animal favorito? El ser humano. Así que yo soy de esos pocos, de los raros. Venga, Juan, vamos para allá. Venga, vamos.
los asiduos a este podcast sabrán que ahora toca un minuto donde yo hago leo básicamente una introducción que me he preparado del tema. Pero escuchando a Carlos la tenía preparada y le he dado a intro, le he dado a suprimir, la he borrado entera porque, Carlos, es que iba sobre la servilleta y ya me la has adelantado tú. Así que, por favor, cuéntanos lo de la servilleta. Bueno, lo de la servilleta es una historia bonita, una historia que no cuento y es un poco que no... ¿cuál fue la excusa para realmente comenzar, ¿no? Ahora siempre tengo en la boca eso a gente joven, ¿no? O a la gente más joven, gente que empieza con 18 años con tal, que empiecen a hacer cosas, que empiecen a moverse porque es posible, ¿no? Y el tema de la servilleta, pues nace en un bar de mi pueblo, que se llama Osigio, un bar que está a las afueras, y un día, estando en segundo de bachiller, pues estábamos ahí tomando churros en aquel sitio curioso. Estábamos tomando churros con unos amigos, ¿no? Y nos dimos cuenta, nos fijamos en que la servilleta de aquel sitio, aparte de un sitio decano, seguro que de mi pueblo, un sitio que lleva 40 años abierto, pues en esa servilleta aparecía una torre, que es la torre árabe que corona, digamos, Mengíbar. Una torre fantástica de 25 metros de altura, y en torno a esa torre aparecían una serie de pájaros, ¿no? A nosotros nos llama poderosamente la atención esos pájaros porque nunca habíamos visto esos pájaros físicamente, ¿no? Porque frente hay una iglesia donde había unas cigüeñas, en fin, algunas palomas y demás, pero esa marabunta de pájaros, no. Entonces comenzamos a preguntarle a gente mayor y demás, oye, estos pájaros de la servilleta, de tal, y varios coincidieron en que eran aguilillas, eran cernícalos timillas, ¿no? Resulta que Mengíbar acogía a una de las colonias más importantes de cernícalos timillas, de Andalucía Oriental, más de 40 parejas criando en una sola torre, un espectáculo. Es decir, contaban los profesores de un colegio cercano, ¿no? que cuando era época de cría llovían literalmente saltamontes y cienpías y demás, ¿no? de cuando los padres entraban a los nidos, era un no parar. Sin embargo, en el año 82, el ayuntamiento, en este caso de Mengíbar, decide hacer una restauración de la torre, ¿no? Decide tapar esas grietas, esos mechinales, esos agujeros donde estos animales criaban, y de esa manera, pues de la noche a la mañana desaparece por completo esta. Sin embargo, el único recuerdo, digamos, que quedaba era esa servilleta. Y nosotros, que éramos unos descerebrados, como lo seguimos siendo ahora, nos prometimos, nos juramos que aquella servilleta en algún momento volvería a tener sentido. Es decir, esa servilleta fue la que unió a unos amigos que, bueno, yo iba a estudiar biología, otro era cortador de jamón, el otro iba a ser ingeniero, el otro era electricista, además, nos puso a esos perfiles tan dispares de acuerdo para acometer un proyecto de reintroducción que fue el primero de mi vida, donde tuvimos que instalar una jaula a 25 metros de altura sin ningún tipo de medio para que os hagáis una idea. Nuestro sistema de financiación no eran subvenciones de ningún tipo, ni patrocinio de ninguna clase. Teníamos una burra con la que vendíamos lotería. Vamos, a la burra le faltó ser beatificada, ¿no? Venía la gente, bueno, salía en Andalucía Directo, salía en el diario Jaén y demás, y la gente, bueno, aquello parecía la Virgen de Lourdes, ¿no? La gente le pasaba los décimos por la frente, como si aquello fuera, no tocó nunca nada, hay que decir, ¿no? Pero es verdad que se generó, pasamos a ser casi lo de la burra, ¿no? Y lo de la burra, con aquello que tenían, financiaban el año entero de campañas diferentes, ¿no? Y mantuvimos aquel proyecto. La cosa es que finalmente ese proyecto salió adelante, aquel primer año de proyecto, de 2009, se asienta la primera pareja de Primilla después de casi 30 años de ausencia en la torre, y desde entonces pues de Primilla vuelve a ser vecino de los mengibareños y hoy pues esa servilleta vuelve a tener sentido. Pues ya está. Me parece una historia genial, ¿no? Porque claro, esto me lleva a que vosotros no erais biólogos, no habéis escrito 5 papers cada uno. El más cercano a la biología eras tú, pero allí erais más gente. Claro, ¿y cómo se consigue involucrar primero a tus amigos para luchar en tu misma línea? Porque yo creo que tú tendrías gran parte de la culpa, que los demás sí, pero sin ti esto no hubiera salido adelante, estoy seguro, o casi seguro. Pero es que además luego seguro que tuvisteis que lidiar, o sea, una torre de patrimonio, o sea, seguro que tuvisteis que lidiar con ayuntamientos, con diputación, con patrimonio, no sé si allí había debajo una iglesia también con la conferencia episcopal, seguro que tuvisteis que lidiar con toda esa gente
que a la gente que se dedica a la divulgación y a la biología, a la conservación, no quiere ni oír hablar de ellos. ¿Fue así? Claro, bueno, fue absolutamente así. De hecho, el proyecto tuvo un final ahí muy particular, un proyecto o sea, un final que no era el que pretendíamos, porque queríamos alargarlo, digamos, un año más, pero hubo un cambio de gobierno. Eso que podemos hablar ahora puede ser el primer momento tenso de la conversación. Pero, claro, es decir, lo que pasa es que, ¿sabéis una cosa? Nosotros teníamos tal desconocimiento, y yo esto tardé muchos años en reconocerlo, ¿no? Es decir, no podía, yo daba charla o lo que sea y no podía reconocer esto. Pero yo hasta ese momento jamás había visto un cernícalo a los pinilles, es decir, realmente. Pero nuestra locura era que entendíamos que era imprescindible hacerlo. Es decir, nos queríamos tanto aquello, siendo unos chiquillos casi, sin orden ni concierto. Es decir, que eso fue, digamos, el poder que convirtió aquello en una realidad. Es decir, hoy, cuando comienza un proyecto o lo que sea, tienen mucho más prejuicio, tienen mucho más miedo a cometer algo. En ese momento es que no contábamos con la posibilidad de que saliera mal. Esa era la locura, claro. No teníamos argumentos para pensar otra cosa. Entonces, yo creo que ahí fue esa pasión la que bueno, hubo mil cosas, efectivamente. Una torre completamente protegida, un ayuntamiento que al principio estuvo apoyando, después hubo un cambio de gobierno y fue una catarsis. Pero al final yo creo que yo siempre digo que es un error contar esta historia como si fuera una historia de conservación. Esto es una historia humana, ¿no? Y es la historia de cómo gente, sin ningún tipo de respaldo académico o científico o tal, sencillamente con esa voluntad de cambiar las cosas, siendo tan tremendamente jóvenes, pueden marcar una diferencia grande. O sea, pueden acabar en 3 años habiendo dado charlas para 1.500 niños y niñas, con un montón de talleres, con un montón de historias, sin tener un duro detrás, es decir, solo una burra. Entonces, y cómo al final tener una lucha intensa con un ayuntamiento que se propuso por un cambio de gobierno eliminar el proyecto de manera flagrante y acabar haciendo esa solución ambiental que seguramente fue la primera vez que la hicimos, ¿no? Porque tuvimos que llegar a un acuerdo con ellos. Ellos estaban dispuestos a eliminar cualquier cosa. Ellos reconocían la validez del proyecto, te lo decían de forma muy directa, muy clara. Reconocían la validez del proyecto, su importancia, su interés, cómo la gente se había volcado con el proyecto, ¿no? Porque trabajamos mucho con niños y con otros sectores de la sociedad, pero entendían que era una señal del anterior equipo de gobierno y se veían obligados, no sé por qué santa mano, a eliminarlo, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que llegar a un acuerdo en el que, bueno, fue un tiempo muy duro, ¿no? Donde nosotros nos comprometíamos a retirar la jaula, digamos, que era la parte más visible, esa jaula con irrecuperables, con 10 ejemplares irrecuperables, que se viene un poco como reclamo para los silvestres, a cambio de instalar unos nidales de imposible acceso en la parte trasera de la torre, ¿no? Entonces, ellos intentaron hacer ahí un poco una estratagema, ¿no? Muy política, donde un político casi nunca te dice que no. Lo que sí es que te mata por aburrimiento, ¿no? Empieza a darte larga, una larga, otra larga, otra larga, otra larga. Entonces, claro, ellos sabían, ellos eran perfectamente conscientes, porque nosotros torpes, ignorantes, jóvenes, se lo dijimos, le dimos esa arma. Ellos aguantaron todo lo que pudieron. Ellos sabían que si los pinillas volvían a la torre después de quitar esa jaula, con el impacto que eso ya suponía, y no se encontraban esos nidos puestos, eso pasa siempre en enero, ¿no? A mediados de enero o así, cuando empiezan a volver de Senegal y tal, el proyecto se quebraba. En ese momento teníamos 5 parejas criando ya en la torre, estamos hablando de 2011, y entonces ellos, sabiendo que no teníamos un duro y sabiendo que en enero aproximadamente teníamos que poner el sonido, porque si no, digamos, la viabilidad del proyecto se quedaba en entredicho, aguantaron para darnos el sí, porque claro, tampoco podían decirnos que no, porque la gente se le echaba encima, hasta diciembre, hasta 1 de diciembre. Es decir, por tanto, teníamos muy poquito margen de maniobra, pero teníamos una burra. No contábamos con esa arma secreta. Y entonces, pues bueno, tiramos de ahí el santo poder de Andalucía Directo y del mítico diario Jaén, que fue portada la burra. Nos decían en el periódico que fue la primera portada con una burra en la historia del periódico, que tendrá como 80, 90 años, nunca antes una burra había sido portada del periódico. Pues eso hizo que las demandas de loterías fueran brutales, y en cuestión de una semana habíamos conseguido esos 900 euros, creo,
que necesitábamos para colocar los nidales, para unos agarres metálicos que tenían y para traer a un escalador, claro, para que se colocase por la torre y poder instalarlo, ¿no? Entonces, aquel año, en vez de 5, hubo 8 parejas. Y cuando nosotros vimos aquello, después de ese año de mal rato, de tensión, de tal, pues entendimos que los proyectos o la idea o los sueños tengan por delante animales o no, hay que acometerlo o hay que apostar por ello, por este tipo de cosas, porque al final las cosas salen y funcionan. Es que es tremendo y además es que justo entra, yo creo, con el tema de lo que decías de la seducción ambiental. Porque estamos hablando de comunicación, pero nosotros estamos acostumbrados a hablar de divulgación, a hablar de comunicación, pero ¿cómo convierte eso o cómo consigues tú ya, una vez que ya has terminado la carrera de biología, que ya entiendes un poco más de qué va esto, cómo entras tú a esa parte de seducción ambiental? Pues mira, el concepto, el otro día comentábamos que el tema, que la seducción se diferencia un poco de la divulgación, en que muchas veces la divulgación, bueno, por definición, de lo que se encarga o por lo que pretende, es que la gente, digamos una gente mayoritaria, una corriente más mainstream, entienda un concepto científico. Es decir, eso supuestamente es divulgar, ¿vale? Eso en el mejor de los casos, cuando se hace bien. Porque mucha gente intenta divulgar metiendo una serie de palabras que no hay quien se entere. Es decir, yo muchas veces lo voy contando. Voy contando cuántas palabras mi abuela no entiende. Esa no lo entiende, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco. A la segunda desconectado, a la tercera estás pensando en cambiar de canal. Es decir, eso, bueno, con toda la buena fe, pero sin conocer bien al que tiene mente. El objetivo de la seducción ambiental, más allá de que la gente se entere, es que le importa. Es decir, y para hacer seducción ambiental no hay por qué tener unos conocimientos espectaculares. Si la gente tampoco puede almacenar en 10 minutos de charla el contenido de tu tesis doctoral, eso es imposible. Yeah. A veces te falta solo un concepto, te falta solo una idea, pero una idea basada en algo que forme parte del día a día, de la vida, del contexto real de la gente real. Es decir, muchas veces lo que pasa, el problema de la divulgación ambiental es que, o de la comunicación científica en general, es que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Es decir, yo tengo estos conocimientos, yo he publicado no sé cuántos papers, tengo un índice de impacto del copón, y encima soy colega de no sé qué investigador que hacemos cosas del... O sea, no me beso porque no me llego, estoy enamorado de mí mismo a unos niveles impresionantes, y entonces vengo aquí a hacer una recogida de aplausos en este congreso, y en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, donde probablemente la escuche la misma gente. Y en Twitter. Hombre, y en Twitter, por supuesto, haciendo, por supuesto, un apostolado científico también. Y entonces, el problema es que hablamos para nosotros. Es decir, hacemos un trenecito científico habitualmente. Es decir, lo que hacemos es que contamos para gente, claro, como la inmensa mayoría de nuestro entorno entiende las palabras que decimos. Claro, si yo hablo con mi amigo Rubén o mi amigo Antonio y demás, y le digo, pues fíjate qué pilio más maravilloso tiene el pájaro. O fíjate, una glándula oropigial impresionante. Entienden qué significa pilio, glándula oropigial y demás. Pero mi abuela no. Entonces, si mi abuela no entiende lo que yo he dicho, cuando vaya a pedirle dinero para que financie la campaña de no sé qué, no puedo llamarla insensible si el problema es mío que soy incapaz de hacerle llegar eso. Porque luego, bien que nos quejamos y bien que nos ponemos tensos, fíjate la sociedad, qué poco compromiso, vamos para atrás, estamos el hombre, el lobo para el hombre, no sé qué, nos ponemos como muy metafísicos. Pero realmente no hacemos muchas veces un análisis de lo que estamos haciendo. Es decir, intentar que hoy los documentales de la 2 que siguen siendo emitidos en bucle, la historia del león, ¿no? En el Masai Mara, una y otra vez desde los años 90, o sea, te pegan un chute de Jordi Hurtado y después te pegan un buen chute de los leones del Serengeti. Es decir, si creemos que en la era de TikTok, de Instagram y demás, eso va a seguir marcando una diferencia, o eso va a suponer un impacto, es que estamos loquillos. Porque fíjate, es que se ha convertido en una coletilla de eso me lo pongo para dormir. Es decir, eso lo dice todo el mundo en España. Claro, es decir, aunque no sea verdad, no, aunque ni siquiera te lo pongan ni para eso, es decir, ni para darle audiencia a la voz, ¿no? Pero se ha convertido en eso, en sinónimo de somnolencia. En un momento en el que la sociedad es activa, eléctrica, está hiperestimulada, nosotros queremos ganárnosla con somnolencia. Es imposible.
Entonces, muchas veces el problema de la divulgación parte de no conocer qué le importa al otro. Yo sé lo que me importa a mí. Tú me compras mi discurso, porque mi discurso es interesante. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo un científico. Te lo está diciendo un científico y además de la conservación. Es lo que decía antes, ¿no? Que tendemos muchas veces a ese ego que da el conocimiento, a ese ego que muchas veces raya en la soberbia, de decir, bueno, ¿cómo que no? Va a ser así, si está publicado. Si esto tiene una tasa de un índice de impacto de tal, si esto me lo ha publicado Conservation Ecology de no sé qué. Claro, pero eso al tío al que tienes que convencer que es un dueño de una finca cinegética, eso le importa poco. Eso le importa a tu compañero, pero a ese hombre no. Lo que pasa es que ese hombre es infinitamente más importante que el investigador más importante de España, porque a lo mejor en la finca de ese tío vive el único grupo o la última población viable del INCE, de lo que sea. Entonces, ese tío vale más que todo el comité científico del CSIC, junto. A ese tío, vamos, no tienes que divulgarle, tienes que seducirlo. Esa es la historia. Entonces, como encima somos biólogos de la conservación, es decir, que claro, lo que hacemos es bello, ¿no? Indudablemente es bello, porque protegemos especies, ¿no? Eso es bonito, indudablemente. Es decir, eso es una... Claro. Entonces, ¿eso en qué nos convierte? Pues nos convierte en esos ecofachas, ¿no? Que es con bastante frecuencia. Ahí tenemos que hacer un poco de ecofacha en el sentido de que somos tremendamente intransigentes, porque claro, como lo que hacemos es bello, es decir, ¿está bien proteger al lince? Por supuesto. Nadie en su sano juicio, no sé que sea un psicópata, te va a decir que está mal proteger al lince. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor no solo a tu manera. A lo mejor tu manera es hacer que no haya ningún tipo de construcción humana en 460 kilómetros a la redonda, que destruyan las autovías que hay por medio y demás. Entonces, el lince sí, pero tendremos que ver con ese mare magnum, con ese crisol de gente tan distinta, tan diversa, ¿cómo hacemos eso? Entonces, creo que la seducción pasa un poco por hacer un ejercicio primero de humildad. Oye, Carlos, de entender que somos una parte de la historia, pero una parte. Una cosa, has dicho el lince, podías haber dicho el lobo, que hace una semana se ha aprobado el decreto este del lobo que está generando bastante conflicto, de que lo están protegiendo en toda España ya, ¿no? Y creo que fue, si no me equivoco, no, la semana pasada, o sea, esta en la que estamos grabando, cuando se ha protegido, ya ha salido en el vuelo de la protección del lobo. Que también hay conflicto bastante entre unos y otros, de hay que protegerlo a ultranza, y ahora los cazadores pues se han ido al otro extremo de hay que matarlos todos. Claro. Entonces, te quería decir, ¿cómo afrontamos el ejemplo este del lince, el ejemplo este del lobo? ¿Cómo afrontamos esto para que la gente que tenemos tu misma visión, porque creo que Enoch y yo aquí tenemos más o menos la misma visión que tú? ¿Cómo afrontamos esto? Porque yo no sé cómo afrontarlo. Porque, claro, no me quiero poner al lado del que quiere matar al lobo, pero sé que la postura del que quiere protegerlo a toda costa y con sus formas tampoco es la solución. ¿Cómo nos ponemos ahí? Si a ti te dicen que medias ahí, ¿cómo lo harías? Pues mira, primero, mirando a las dos partes y haciéndole ver un concepto que se dice en mi pueblo, que es que hay que tirar a entenderse, ¿no? Es decir, que no puede amanecer solo para ti. Es decir, el lobo, o sea, y el lobo y el lince no son comparables en este sentido, porque el lince, aparte de físicamente, y eso muchas veces es una suerte para ciertas especies, que sean físicamente más atractivas, más peluchiles, más abrazables, digamos, eso es un plus. Y sobre todo, la diferencia importante es que el lince no tiene una relación tan directa o un impacto tan directo a nivel económico en el ser humano. Es decir, no tiene tan mala fama. El lobo es el ejemplo perfecto, el ejemplo flagrante de la necesidad de hacer otra manera de comunicar ambientalmente o de seducir ambientalmente. ¿Cómo hacerlo? Por nuestra parte, es decir, digamos, hablando desde la posición que estamos, un poco con valentía. Es decir, con valentía en el sentido, ¿por qué? Porque poner un pero aquí consiste, o sea, supone que los tuyos, entre comillas, te apedren. Sí. Es decir, tienes ya, por ser biólogo, tienes parte del desprecio de los cazadores, y por ser biólogo con peros tienes el desprecio de los tuyos, es decir, del resto de biólogos. Ojo, o sea, eso te deja en una situación en la soledad más absoluta. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso en España, que somos como muy pasionales, ¿no? Que nos gusta, somos muy humanos también para eso, ¿no? Es decir,
el ser humano es un animal tremendamente emocional y tremendamente social. Nos encanta ese sentimiento de pertenencia al grupo. Pues claro, si hacemos ¿qué te digo yo? Un encuentro vegano donde vamos a hablar sobre el hermano lobo, todo dicho con todo el cariño, claro, allí el que la diga más gorda gana. Es decir, el que diga, pues yo me gustaría reencarnarme en un lobo. Es que a mí si matan un lobo me duele más que si matan a mi madre. Es decir, ahí, claro, y eso crea En un ese contexto, sí. de grupo, de equipo maravilloso, pero muy poco aplicable. Es decir, no entendemos que si tú llegas a la casa de alguien, donde alguien se dedica a la ganadería o lo que sea, y lo primero que hace es llamarlo asesino, tenemos un problema. Es decir, si antes de sentarte a mi mesa me están diciendo eso en mi casa, que tenemos un problema importante. Y aquí hay que hacer un ejercicio de empatía. Yo, sinceramente, os soy muy franco en este sentido. La noticia de la protección del lobo en toda España, no sé si tomármela bien o mal. Es decir, no sé si va a traer más cosas positivas o negativas. ¿Por qué? Porque como habitualmente las posiciones como muy enconadas, muy polarizadas, son muy de niños, porque son posiciones tremendamente simplistas, tremendamente básicas. Es decir, pues sí porque sí o no porque no. Y claro, y cuando gana, cuando la madre le da el juguete a uno de los hermanos, ¿qué le dice el hermano que tiene el juguete? Juguete, ajá, te has quedado sin juguete, ¿no? Es como, he ganado, ¿no? Y ahora aquí está, ahora parece que esto ha sido un triunfo, ha sido una victoria. Y me preocupa. Es decir, me preocupa tremendamente porque digamos, ahora el sector ganadero se siente un poco desplazado, se siente como ultrajado, como el gobierno no ha dado la espalda, ¿no? Es decir, es como que ya se han olvidado de nosotros. Y no nos olvidamos de que algunos ganaderos, porque sobra decir que hay ganaderos que llevan muchísimos años conviviendo con el lobo, haciéndolo de una forma noble, razonable, con sus mastines y demás, y tienen toda mi admiración, pero hay ganaderos que conviven con el lobo, que saben mejor que ningún biólogo dónde cría la loba, dónde está, dónde cuál. Ese enfado, obviamente, no lo va a pagar el cabecilla de ninguna entidad ecologista, lo van a pagar los lobos, que volverán a aparecer cada vez colgadas de señales y demás. Por tanto, esa victoria creo que va a tener un postre curioso. Y muchas veces el problema es que esto, como somos muchas veces tan simplistas, hacemos lecturas muy partidistas. Ahora, si queremos tener una visión más acorde al gobierno actual, protección total, que tenemos un gobierno contrario a esta visión, protección del ganadero total y que se mate los pagados. Y nadie se ha parado a sentarse con ellos y decirle al ganadero, oiga, usted vive de esto. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que usted pueda seguir viviendo de esto, porque es básico, ¿no? Es esencial. Vamos a pagarle ese apoyo, ¿no? Cada vez que usted tenga muerte, que tenga baja, sin ninguna duda. Y hay que hacerle entender a los ecologistas que a veces la muerte de un lobo psicológicamente le salva la vida a muchos. ¿Por qué? Porque, mira, os pongo un ejemplo con los cernícalos. Esto es duro, ¿no? Porque parece que está echándole a los leones, es decir, está utilizando como cabeza de turco a ejemplares. Pero es que quien plantea aquí una solución perfecta en un entorno, es decir, en tierra inmensa, muchas veces sin vigilar, a veces de propiedad privada, además, que me diga cómo ser. Es decir, yo me acuerdo que, sabéis que los cernícalos primillas no son depredadores de palomas, no son halcones ni mucho menos, ¿no? Es decir, son insectívoros prácticamente. Yo me acuerdo, fíjate, cómo es la psicología humana, ¿no? Que me acuerdo cuando empezamos con los cernícalos primillas en Mengíbar, la gente estaba felicísima, porque decía que ya no había palomas. No había palomas. Había absolutamente las mismas, ¿vale? Pero en su mente era como, tenemos aquí un depredador, todo está bien. Más me mola el depredador. A veces, es decir, si hay un lobo que está provocando problemas en una zona o lo que sea, y ese lobo se abate, es como que, vale, en principio ya no hay problema. Hay que ser muy cuidadoso con esto, ¿no? Tremendamente cuidadoso. Pero sí que estamos en una situación, y vamos, cualquier emisión de cuarto milenio con esos debates enconados entre eso pone, eso no nos damos cuenta, pero eso es hacer una antiselección ambiental.
Sí. ¿Por qué? Porque cuando nos exponemos ahí, en sitios que tienen tantísimo público, en una cadena privada española, en prime time, en un viernes, un jueves, lo que sea, que tienen 2 millones de personas, la visión que tienen, y con razón, de los biólogos, ya para la gente es todo el mismo pelote, es decir, es todo el mismo grupo. Animalistas, ecologistas, sí. ecólogos, tal, es absolutamente lo mismo. Y la gente ahí no discrimina. ¿Cuál es la que ha salido por ahí? ¿Qué es? Pues un tío que grita, que te llama asesino y que dice que, pues eso, que ojalá te mueras porque el lobo estaba ya antes que tú. Entonces, claro, cuando tú haces eso, cuando nosotros empezamos a trabajar con otro tipo de entidad o lo que sea, no empezamos en el 0, es que empezamos en el -3. Claro. Porque esa buena voluntad, es decir, machaca el trabajo que hay que hacer. Primero tienes que ganarte la confianza y luego empezar a trabajar. O sea, si llega un ingeniero agrícola o forestal, tiene mejor prensa según entra que un biólogo, sabiendo exactamente lo mismo, haciendo el mismo trabajo. Pero, de hecho, bueno, yo lo he dicho muchas veces. Yo en la demarcación de carreteras para mi tesis me tuve que presentar como ingeniero de caminos para que me dejaran acceder a unos mapas, porque a los biólogos allí no nos querían ni ver en la demarcación de carreteras. Pero bueno, yo me puse el traje de ingeniero. Yo soy ingeniero. Me recomendaron hacer eso, oye, y a la primera entré. Como biólogo no me daban acceso. Claro, bueno. Efectivamente. Entonces, al final, es que no nos damos cuenta del impacto que tiene eso. Es decir, y eso pasa porque ponemos nuestra opinión y demás como si fuera muy importante nuestra opinión. No lo es. Es decir, aquí lo importante es el sueño, es el proyecto, es que las cosas funcionen. Y falta una empatía brutal. Es decir, esa sensibilidad que se muestra hacia el animal, de yo es que más los animales que las personas y demás, que como concepto no tiene sentido. O sea, ni más ni menos. Es que el debate no es ese. Es que a mí me da igual que tengas tu casa llena de gatos. Pero si nos sentamos a buscar soluciones, tenemos que buscar soluciones lógicas. Y para que sea lógica, los dos tenemos que estar por lo menos medio de acuerdo. Porque si no, esto es imposible. Esto es imposible. Vale, y bueno, hemos visto y podemos sacar conclusiones de lo que estamos hablando y de los ejemplos que has dado. Pero puedes, porque obviamente en tu trabajo seguro que te has encontrado con historias para no dormir. ¿Puedes darnos algún ejemplo ya sea de errores de comunicación muy grandes o de buenas estrategias que hayas visto que se te ocurran? Mira, como ejemplo de fallos de comunicación, aunque, o sea, en España hoy, así proyectos que conozca, no puedo decir que haya muchos donde la comunicación sea una prioridad. Es decir, porque el problema original de esto es que quienes promueven muchas veces esos proyectos live y demás, maravillosos y con un impacto fantástico a nivel técnico, se pierden. Es decir, la pena de esto es que tenga gente con cerebros maravillosos, con una capacidad para buscar soluciones, para investigar increíble, y que luego esa traducción a la vida real de la gente no ocurra porque la comunicación no funciona, porque la comunicación patina, ¿no? Entonces, en España, sinceramente, hasta donde conozco, lo complicado es encontrar proyectos conocidos donde la educación o la divulgación hayan sido una prioridad y se haya hecho bien. Es decir, yo, por ejemplo, un caso, lo viví, ¿no? Cuando estaba en Senegal, fue un caso muy flagrante, es decir, fue un caso de manual, ¿no? Y de hecho fue un estímulo importante para intentar apostar por WOW, ¿no? Por intentar trabajar de esto, ¿no? Y es que allí trabajamos con el antílope más grande del mundo, el derbi gigante del oeste, una bestia preciosa, 1000 kilos de bicho en los machos, una bestia brutal. Y entonces, bueno, la historia de este animal es muy particular, ¿no? Y es que durante muchísimo tiempo fue un animal bastante poco habitual. El último grupo, un grupo de unos 170 ejemplares más o menos, vivía en el Parque Nacional de Nicolocova, y allí durante muchísimo tiempo lo respetaron. Su población se mantuvo estable porque además la gente local decía que si se mataban por la espalda, el alma de esos animales, de esos derby, los perseguirían para siempre, ¿no? Entonces, únicamente se podían disparar de frente, por tanto, reducía mucho la muerte, ¿no? Llegó un momento en el que los Kalashnikov y demás pues aterrizaron y ya daba igual que fuera por la derecha, por la izquierda, por arriba o por debajo, ¿no? Y empezaron a decaer. Tanto así que hace unos 17 años o así, se trasladan 6 ejemplares de la especie a una reserva en Senegal que se llama Bandia, cerca de Dakar, y empiezan a criarse, ¿no? Y ahí aparece un doctor checo. Un doctor checo que se interesa por esto y forma parte, digamos, del proyecto casi desde su inicio.
yo empiezo a colaborar con la fundación que lleva, digamos, la parte científica de este proyecto, ¿no? Y vamos varias veces a Senegal, trabajamos allí durante la época seca. ¿Qué ocurre allí? Ocurre allí lo que pasa muchas veces, ¿no? Que nos pensamos demasiado importante. Entonces, yo le decía a la dirección del proyecto, oye, recordad una cosa, tú puedes tener todo el protocolo, las técnicas, toda la maravilla, pero para reintroducir una especie necesitas dos cosas. Necesitas a los animales, a los individuos, y necesitas el espacio. Nada de eso es tuyo. El espacio era de una confederación sudafricano-libanesa y los animales eran propiedad del gobierno senegalés, por supuesto, ¿no? Entonces, nada de eso es tuyo. Por tanto, cuando tú te lías, es decir, cuando tú te sientas a negociar con alguien en una mesa, tienes que saber qué fuerza tiene. Y si tienes fuerza, puedes apretar, y si no, tienes que hacer lo posible por quedarte en la mesa, si te interesa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos querían imponer pues su punto de vista. Su punto de vista era que el traslado de los animales se hace así, pam, pum, pim, pum, y además cometieron el error de reírse del señor Mustafa. El señor Mustafa era un coronel del ejército senegalés al que habían colocado como director de parques nacionales, ¿no? Hubo el cambio mientras nosotros estábamos allí, lo ponen de director. Claro, él no tenía experiencia en gestión y demás, él era un militar, un coronel, un grande como la copa de un pino que no entraba por la puerta y demás, y tenía las cosas muy claras. Con más orden o con cierto nivel científico, pues no, probablemente no. Pero ¿qué más da? Si es el tío que tiene la llave para abrir o cerrar el Parque Nacional, ese tío hay que seducirlo. Bien, pues se empeñaron en reírse de él. Porque el señor Mustafa estaba absolutamente enamorado de la avestruz. Estaba loquito con la avestruz. No sé por qué, por alguna historia infantil o lo que sea, estaba loco con la avestruz. Quiero decir, si el señor Mustafa está loco con la avestruz, tú eres el mayor fan de la avestruz de aquí a tu muerte. Es decir, eso está clarinete. No te ríes del señor Mustafa, porque si no te cierra la puerta de los derbis, ¿no? Entonces, claro, yo le decía, oye, le decía a la dirección, oye, ¿por qué no le planteamos a alguien, a algún alumno o lo que sea, que venga aquí a hacer su TFM sobre la avestruz, para ver cómo evolucionan las poblaciones, para tal, no sé qué? El tío está más contento que tal, y nosotros seguimos. Su actitud fue reírse de él, y vaya tontería, no era una especie prioritaria, no era una flagship species, ¿no? Eso no, o sea, calderilla para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el señor Mustafa se enfadaba, claro. ¿Y qué hacía la dirección? Se reía porque con tantos papers, con 2 papers en Nature y demás, siendo asesor de la UICN y demás, ¿tú quién eres, no? Un coronel senegalés. Hoy, después de esa historia, hoy la fundación tiene prohibida la entrada, ni siquiera pagando tickets, ni siquiera como turista, a cualquiera de las reservas donde viven derbis gigantes del oeste. Es decir, no pueden ni verlo, literalmente. Sus logotipos han sido arrancados de los paneles informativos es decir, y a pesar de su capacidad técnica, científica y demás, incuestionable sobre el forrajeo de herbívoros en ambientes semiáridos, lo cierto es que hoy no pueden trabajar con él. Lo cierto es que no entendieron que la comunicación, es decir, que esa parte emocional, esa parte empática, humana, era humana, absolutamente humana, era es decir, no es que esté bien o que sea interesante, es que va antes que lo de los animales. Porque sin esa parte humana, lo otro se cierra. Entonces, este es un ejemplo de que sin una parte, lo otro que sencillamente no. Lo que pasa, y en España hay muchos casos que pasa. En España no escapamos porque como país europeo, digamos, desarrollado de alguna manera, tenemos una serie de leyes que perdonan muchas torpezas comunicativas científicas. Entre comillas, hay fincas o parques nacionales que son propiedad pública y para paratero, es decir, la gente que suele estar al frente, digamos, no puede oponerse. Ayer el señor Mustafa decía que no entraba y no entraba. Y fin de la cita. Entonces, aquí nos salvamos porque nos salva las castañas de fuego, no porque lo hagamos mejor. Es decir, porque tenemos, digamos, un respaldo legal que nos permite, porque tú echas una instancia y demás, y tú como investigador de la Universidad Complutense, pues no te dicen que no puedas entrar al Parque Nacional de Sierra Nevada. Entra por un motivo científico.
pero eso no significa que el ambiente social que tú estás creando o la conexión o desconexión social que estás creando sea mejor que este ejemplo de Senegal. Es menos patente, pero está igual de mal hecho. Joder, Enoch, llevamos 45 minutos. Sí, sé que le quieres tirar una última. Hablo muchísimo, es que hablo muchísimo. No, es que yo me estoy quedando alucinando y querría otras 3 horas contigo, pero no. Tírale una última pregunta. Que te veo aquí con ganas de tirar una última pregunta. Venga, vamos a hacer una, porque es que teníamos aquí puestos más ejemplos que había puesto Juan y todo, pero no, es imposible, no nos da tiempo. Vale, vamos a ver si conseguimos que nos des algún truco que siempre funcione. O cosas que hay que tener en cuenta. Hombre, obviamente en el caso del señor senegalés, pues está claro. Una vez que ya lo ves de fuera, lo ves muy claro. Pero trucos claros para nosotros que estamos aquí o la gente que nos está escuchando, que muchos trabajarán en conservación, que te digan esto, por favor, tenlo en cuenta. Pues mira, lo primero, sentarte y preguntarle qué necesita. Es decir, empezar dando en vez de pidiendo. Habitualmente llegamos ahí a una sociedad de cazadores o a un tal y pues bueno, pues ahora vamos a poner una bebedera para las perdices, ahora vamos a hacer no sé cuánto. Escúchame, ¿tú quién eres? ¿De dónde te has escapado? Entonces, lo primero, ¿cómo puedo ayudar? Es decir, porque estoy aquí para eso. Es decir, tu primera obligación básica es entender cuáles son las necesidades, los miedos, los problemas de la persona que tiene delante. Eso es el punto cero. Y cuando entiendes eso, lo segundo es quererte. Porque puedes preguntarlo por compromiso, porque te lo acabo de decir. Pero lo segundo es entender que el bienestar y que esa persona esté bien es clave para el desarrollo de tu proyecto. Que si realmente estás enamorado del logo, de la imperial, de no sé qué, del bicho con el que vaya a trabajar, esa persona que tiene delante es importante para que eso funcione. Más que tu colega con el que vas a publicar y con el que vas a debatir si te pones de segundo, de tercer autor o de lo que sea. Eso creo que es la pregunta número uno. ¿Qué necesitas? Y preguntar eso de verdad. Y entender, es decir, que tu esfuerzo vayan, por supuesto, en tu línea de trabajo o por lo que sea, pero siempre respetando esa línea roja que es el tema. Porque si generas confianza y mucha gente, o sea, y aquí en muchos casos no partimos de cero, sino de -3, como decíamos, ¿no? Va a enseñar de fíjate, esto viene ahora, tal y cual. Necesitamos labrar esa confianza y hacerlo de verdad. Esa es la primera pregunta. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Genial. Pues yo creo que vamos a empezar. Es que creo que ese es el consejo, ¿no? Ponerte en el otro lado, pero no emocionalmente, sino sentarte a su lado con una copa de vino, ¿no? Y ganarte primero o sea, yo estoy aquí para ayudar. Y vamos a ayudar de una manera que sea beneficiosa para el medio ambiente, pero estoy aquí para ayudar, ¿no? Claro. Joder, yo creo que con esto le ponemos un lazo maravilloso a lo que nos ha contado Carlos, ¿no? Muy bonito para que otra vez que venga Carlos nos cuente más cosas. Oye, pero antes de irnos, siempre, ya que habéis venido aquí por esa cantidad enorme de dinero que os damos, qué menos que ofreceros este momento de spam para que nos hables de tus proyectos, de la Noguia de Fauna, de tu empresa, de lo que quieras, de dónde te puede contratar la gente, no sé. O sea, momento spam para que nos cuentes lo que quieras. Momento spam. Bueno, pues sí, en cuanto a la Noguia, ¿no? Que busca ser un arma de seducción masiva, ¿no? O tan masiva como se pueda. La Noguia de Fauna nace para ser un poco la primera guía de fauna para la gente a la que no le gustaban los animales, que vienen a ser, digamos, ese 98% de la población que no sabe lo que es un abejaruco o un europeo o un mirlo capiblanco, es decir, que son mayoría absoluta, ¿no? Entonces, es un libro que conecta cosas tremendamente culturales para todo el mundo, es decir, pues desde Belén Esteban hasta supervivientes pasando por un gran hermano o lo que sea, y eso lo conecta con comportamientos animales de nuestra fauna que son espectaculares, ¿no? y que pretenden romper ese rollo de que la fauna es aburrida, de que está siempre pues, o posada o volando o comiendo cagando, ¿no? Y en absoluto, tiene comportamientos que son dinamita pura y hay que contarlos, pero hay que contarlos en ese lenguaje al que hoy está acostumbrada la gente, no forzarlos con una cucharilla a que compren en eso, ¿no? Entonces, bueno, la Noguia está ahí en edición, se financió con una campaña de crowdfunding fantástica en la que participó mucha gente, a la que le doy la gracia desde aquí. Y nada, y luego con Wow, que es la marca, ¿no? la empresa que tenemos de consultoría ambiental, lo que buscamos un poco, pues somos no ingenieros, pero sí que buscamos tender puentes, ¿no? entre la sociedad y la ciencia,
y entre los problemas de la sociedad y los problemas del medio ambiente. Y para eso, pues siempre eso, con 2 sillas, con vino y con empatía. Es lo que hacemos. Dejaremos ahí los enlaces de la no guía y haremos publicidad cuando salga, Carlos. Acuérdate de decírnoslo para que hagamos publicidad de la no guía. Y nada, y eso que muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo a nosotros y a esa persona que está detrás de los auriculares escuchando. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Enoch, vamos que nos vamos, que hoy se nos ha quedado el programa largo. Venga, a ver si somos cortos con Luis, que ya sé yo que no vamos a hacerlo. Y bueno, ya sabéis que esta sección te llega gracias a Jainova, que es nuestro patrocinador, y que está con nosotros Luis Quesada, que es su director. Muy buenas, Luis. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenas, Luis. ¿Qué tal, Enoch? Y además hoy tema muy interesante, por eso dice Juan que esto de que vayamos cortos va a ser complicado. Hoy tramitación de proyectos de energías renovables, pero tramitación ambiental. Sí. Cuéntanos. Bueno, a ver, yo más que nada es mostrar un poco mi preocupación ante la vista de que parece que las cosas, por mucho que se diga o se eduque o se evangelice sobre que hay que tener en cuenta todas las partes ambientales, que hay que intentar siempre trabajar desde la perspectiva ambiental los proyectos, y para eso están los estudios de impacto ambiental, ¿no? De la obligación de trabajar desde el propio proyecto, desde el propio diseño del proyecto. Pues parece que el tema de los promotores pues no entienden muy bien todo eso, no se lo acaban de creer, ¿vale? Van a lo que van, ¿vale? Y pues tenemos un problema grande, pues porque al final los estudios que siempre prácticamente llegan a las consultorías, no solo la mía, porque es algo que realmente, bueno, pues los contactos que tengo con el resto de compañeros del sector, pues estamos todos igual. Y es que, pues que te entregan el proyecto ya listo y te dicen, hala, evalúalo, sin ningún tipo de mira. Y el problema, evidentemente, ya sabes cuál es, ¿no? Que te encuentras con cada cosa, pues que a ver cómo lo justificas. Justo la semana pasada, yo sé cuándo hemos grabado y cuándo ha salido cada programa, entonces pues digo la semana pasada, pero igual Luis no lo has escuchado todavía. Hablamos de tramitación ambiental en proyectos de energías de fotovoltaica. Y nos decía Adrián, que de un proyecto de su empresa que lleva un año esperando la aceptación de la administración, porque oye, ambientalmente tenían que hacer una mejora y no la terminan de implementar. Y es como, es que si hemos dicho que aquí hay que poner no sé cuántas cajas de cernícalo, viene la mitad y no están puestas, es que no te va a dar el permiso. Es que, por muy buen proyecto de integración que hayamos hecho nosotros, es que joder, un trabajo muy potente de ingeniería se puede tirar a la basura porque no cumplen las 4 cosas de la tramitación ambiental, que es obligatoria, ¿no, Luis? Que es que o tienes el sí o tienes el no, es que no hay otra opción. Claro, daros cuenta que, todo el mundo supongo que habrá leído y habrá visto por todos lados, ¿no? Lo que está pasando con el tema de las renovables. El sector del ladrillo se ha pasado a hacer lo mismo, ese uso del suelo, ¿vale? A lo que es la parte de energías renovables. Que las energías renovables sean algo que tengamos que desarrollar, yo creo que estamos todos de acuerdo en que sí que hay que hacerlo, pero claro, hay que hacerlo con cabeza, ¿vale? Hay que saber dónde hacerlo. Y claro, el problema está cuando esas personas que vienen o esos promotores que vienen de otros sectores, ¿vale? Siguen teniendo los mismos intereses y les da igual ponerla aquí que ponerla allá, porque al final también lo que están buscando es un rendimiento a su inversión, ¿vale? También hay que tener en cuenta de que el recurso sol o el recurso eólico está donde está, ¿vale? No puedes poner un molino eólico, un parque eólico en pues una zona pues donde no haya viento, pues ya está, pues ellos van a buscar a poner la turbina, a poner el aéreo donde más viento hace, y eso evidentemente normalmente suelen ser los puntos más altos y tienen su impacto paisajístico y su impacto social y su impacto de todo, o sea, existe, ya sabéis, toda actuación que hay en el territorio tiene su impacto derivado, puede ser más grande o menos elevado. El trabajo de estudio de impacto ambiental es valorarlo, ver cómo mitigarlo y
en su consecuencia saber si es viable o no es viable, ¿vale? Eso también es algo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo es ese proceso? Porque yo también lo he vivido en mis carnes. Sí, Que te llega el proyecto con el lacito hecho para que lo tramites y dices tú, a ver cómo te explico yo esto. Es complicado porque, claro, tú de repente les dices, mira, es que no has tenido en cuenta, pues lo típico, ¿no? No has tenido en cuenta que has tenido que hacer un estudio de avifauna desde hace un año. Y el ministerio ya lleva muchísimo tiempo diciendo que estudios que lleguen sin el estudio de avifauna hecho, pues que no lo van a aceptar, no lo van a ver bien, ¿vale? Y con toda esta vorágine de presentar proyectos, pues ¿qué nos encontramos? Pues proyectos en los que se desarrollan estudios pues a medias o con 5 visitas o con 2 visitas o sin haber hecho nada, o sea, directamente. Eso evidentemente cuando llega a los técnicos del ministerio, pues ¿qué pasa? Que ya hablamos también de proyectos ya más de 50 megas, ¿vale? Que ya de entrada no les entra bien, ya no les entra por el ojo. Tú ya dices, a ver, ¿quién es el que está haciendo esto? Claro, porque desarrollar un proyecto así lleva su tiempo. Y si tú estás pensando en el medio ambiente, en cómo integrar la parte ambiental en todo el proyecto, tienes que pensarlo desde el principio, desde el momento de inicio. Vale, ¿dónde puedo plantar esto? ¿Vale? El ministerio, de hecho, sacó hace ya tiempo un visor con las zonas, con una zonificación de las zonas aptas de energías renovables, ¿no? Para implantar eólica y fotovoltaica, y de hecho también en ciertas comunidades también han sacado ciertas capas o que ya han ido trabajando estas labores, ¿no? Haciendo estas labores de decir, mira, en esta sí, en esta no, porque este suelo es más productivo, porque este suelo es una zona de captación de acuífera muy importante, porque lo que sea, porque es una zona de aves, una cepa importante y es una zona migratoria, pues ese tipo de cuestiones pues las hay que tenerlas en cuenta desde el principio. Claro, estamos así todos. Y una cosa que a mí, que es que cuando a una empresa, ya no la deja intuir, pero yo voy a ser directo, cuando alguien te llega con un proyecto que dices, es que no, y te dicen, pero es que yo te voy a pagar, y es como, ya, pero es que no te lo... O sea, ¿cómo se gestiona eso? Gente que te llega con el proyecto hecho y te voy a decirle, que, o sea, claro, porque estáis como, oye, es que si no lo hago no cobro, pero es que sé que esto no lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo gestionáis eso? Muy simple. ¿Quieres que te lo haga? Yo te lo hago. Claro, vamos a ver, tú quieres hacer un estudio de impacto ambiental. Recordemos lo que hemos dicho, el estudio de impacto ambiental te va a valorar esto. Te lo voy a valorar mal. Si te estoy diciendo que ahí no, y tú lo que quieres es pasar esta tramitación, que hay muchas veces que, no, mira, hazme este estudio de impacto ambiental, lo que salga, porque lo que voy a, tal como lo entregues, si empieza la tramitación, lo voy a cambiar. Sí, porque van a cambiar de posición, porque van a cambiar no sé qué, lo único que quieren es llegar y para tener la concesión de los megas que tienen de la reserva. ¿Vale? Esto así, a montones, ¿no? Por toda España, ¿vale? Y lo haces. Cuando llegan ese tipo de proyectos, pues tú tienes el deber de hacer este estudio de impacto ambiental porque para eso trabajas, para eso, esa es tu profesión. Pero lo que no tienes por qué es mentir. Hombre, como parte del proyecto, normalmente siempre vas a intentar ver de qué forma rebajar todos esos efectos, pero no estamos diciendo que mientas, sino ver de qué forma hay el impacto, rebajarlo mediante medidas de integración, mediante medidas de mitigación, mediante lo que sea. Pero bueno, a ver, estamos hablando de una fotovoltaica o estamos hablando de un eólico y las medidas son complicadas. O sea, el impacto está ahí sí o sí. O sea, es muy complicado esconder visualmente un eólico o es muy complicado mitigar el impacto a lo mejor que pueda tener un fotovoltaico en muchas zonas. Al final, todo esto muchas veces se trata de cómo integrar territorialmente el proyecto, ¿vale? Cómo educar a la gente también que tienen que haber ese tipo de proyectos, pero es también cierto que en estos momentos hay mucho municipio que se está viendo rodeado de parques fotovoltaicos o de parques eólicos y cada vez hay más sensibilidad, más social al respecto y hay más quejas en ese sentido. Hay muchos municipios en los que ya directamente han parado cualquier tipo de licencia que tenga que ver con energías renovables. Hasta que no se haya desarrollado una normativa al respecto. Bueno, y luego llega la administración, lo para y ya está. Bueno, pues oye. Bueno, y entonces te tocará hacer la subsanación de cómo arreglar eso. Pero bueno, ahí entramos en temas de repotenciación. Hablamos, si se hacen bien, pues vamos a ver cómo podemos mover este aéreo, hacia dónde habrá que hacer repotencia, habrá que hacerlo más pequeñito para que no se vea desde el otro lado, habrá que hacer, yo qué sé, pues este tipo de cosas, ¿vale? Pues en vez de 2 grandes, pues 4 más pequeños, ponerlos en hilera, ponerlos en tiza, ponerlos de qué forma que se vaya integrando
Pues todo ese tipo de cuestiones son las que se puede ir trabajando, pero claro, eso no es algo que se haga venga, hazme esto, un estudio de impacto ambiental en un mes que tenemos que sacarlo ya. No. Los buenos proyectos se tardan mucho tiempo en hacerlo. O sea, pero años, ¿no? Hombre, años, si te planteas que tiene que tener un estudio de avifauna como toca, ya te digo yo que el año no te lo quita nadie. Claro, es que tienes que estar un año. Claro. Es que tienes que estar un año recogiendo datos, con lo cual. Pero evidentemente el promotor, pues tiene muchas. Es complicado, porque después ya nos hemos encontrado más de un caso en los que de repente las parcelas, ¡pum!, han volado. Y cuando llevas 6 o 7 meses de proyecto, de repente la parcela, oye, hay que pagarlo todo porque la parcela, pues no han llegado a un acuerdo con el cliente, o sea, con el vendedor, y el vendedor ha vendido a otro cliente, a otro promotor. Sí. Estas cosas, claro, yo también me pongo en su piel, que, o sea, no estoy demonizando a nadie, o sea, que realmente ellos tienen su negocio y nosotros hacemos otra parte del negocio, otra parte del trabajo, ¿vale? Pero bueno, no nos olvidemos siempre de que las consultoras en ese sentido, pues también las consultoras ambientales también tienen su valor ambiental en ese sentido, su sensibilidad. Tiene mucha amiga este tema, sí. Tiene mucha, estar aquí, bueno, para todo un charco. Tiene mucha amiga, pero Fíjate. yo creo que por hoy lo vamos a dejar así y en el siguiente programa continuamos profundizando un poquito más, ¿no, Enoch? Sí, perfecto. Muchas gracias, Luis. Pues Venga, muchísimas gracias, Luis. Y recuerda que esta sección te llega a nuestro patrocinador, a GeoInnova, Profesionales expertos en territorio y medio ambiente. y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no, que esto ya se va acabando el programa de hoy, pero ¿comentamos algo antes de irnos? Decimos que a mitad de octubre vamos a estar en el congreso de la AET en presencial otra vez, que es que me he quedado con ganas de congresos. Vamos a ir, ¿no? En Plasencia. Si vas a ir, dinos algo en redes, jolín. Que tengamos que preparar. Espera, que lo has dicho como si yo fuera el que lo tuviera que decir en redes. No. Vamos, yo y parte del equipo. Paula, Bea. Sí, parte del equipo a Plasencia. O sea que si estás por ahí en el congreso de la AET, eres científico, ecólogo y estás allí, en Plasencia, danos por la espalda. Y dices, Juan, no, que yo os escucho. Que os escucho. Igual incluso te cae una cerveza o un café de regalo. Igual. Por lo menos llevarte nuestras sonrisas, la vas a ver con mascarilla que hay seguro, pero nuestra sonrisa te la vas a llevar. Nuestros rojillos así vidriosos. Una lagrimita de un oyente. Vamos con la recomendación. Venga, ¿qué recomendamos hoy, Enoch? Pues vamos a recomendar, para hacer un poco de podcast, pero más mainstream, vamos a recomendar un podcast que ha sacado eldiario.es, que se llama Un tema al día. Y es un podcast diario de 10 minutitos donde pues una temática de un reportaje pues la cuenta el reportero y está súper chulo. Está muy bien pensado, muy cuidado, muy recomendable. El podcast que hizo eldiario.es del caso Máster me pareció sublime, así que si han hecho algo, no voy a decir igual de bueno, algo medianamente cercano, seguro que, si se lo han tomado así de serio, seguro que es un proyecto, ya te digo. Se ve que se lo han tomado en serio porque para ponerse con un diario, ostras, hay que tener las cosas claras, ¿eh? Pues espero que le dure mucho y ya te digo, yo me lo he dicho esta mañana y ya me he apuntado para escuchar el de mañana, que ya me lo he apuntado. Lleva muy poquitos programas, ¿eh? O sea que creo que cuando esto sale llevará 10 o 5. O sea que... Efectivamente. Muy bien, pues nada, terminamos. Venga. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por los comentarios que nos dejáis en la web, en los... O sea, yo qué sé, por compartir el programa. Gracias, porque sin eso, esa es nuestra gasolina. Bueno, eso y un poco GeoInnova también tiene su culpa de que sigamos aquí. Muchas gracias. Y nada, nos escuchamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.